noches, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. Desde acá de Merced 76, Espacio Forestal nos acoge para hablar un rato con alguien que nos había sido un poco esquivo. Él dice que no, le vamos a echar la culpa a la editorial, pero en esta oportunidad, como se cambió de editorial, vino corriendo, porque lo trajo el caballero acá. Estamos hablando de el prohombre de las letras, Rafael Gomoso. Rafael, bienvenido. Gracias a ti. Gracias por aceptar esta invitación. Y un día parriano hoy día. ¿Por qué? Porque es el cumpleaños de Violeta. Ah, de Violeta, sí, pues verdad. Sí, y la verdad es que no se sabe cuándo nació Nicanor, así que puede haber nacido ahora. Y la Violeta, uno de los, para mi gusto, lo que más me interesó en el libro fue la Violeta. Nicanor me llevó a ella y impresionante el personaje de ella. Él hablaba mucho de, bueno, cuando tú hablas en las crónicas, que primero te voy a felicitar por la forma en que estructuraste el libro. Eso de las crónicas episódicas, sí, es fantástico, porque esto es una biografía, pero no se lee como biografía, se lee como crónica. Uno puede dejar saltarse una, se va a comer un sándwich, vuelve y sigue leyendo. Sí, yo siempre reto a los que leen saltado, pero al final los que leen saltado terminan leyendo todo, porque de repente está escrito así, como que se puede leer saltado, y después empezáis como a querer más. Es como cuando uno con un pollo empieza como a comer lo que le gusta, pero después termina comiéndoselo todo, digamos. Así está hecho. Yo soy un lector bastante flojo, entonces. Perdona. Llegó la primavera, sí. Se nota. Soy un lector bastante flojo, entonces a mí siempre yo le agradezco al escritor cuando te da pausas. Me ayuda, sí, me ayuda a terminar el libro. Y claro, este libro es de 500 páginas y yo pensé, pucha, el lector, ¿cuánta paciencia va a tener con este libro, digamos? Entonces, como lo escribí en episodios cortos, en episodios que tienen relación entre sí, pero que también se pueden leer, como tú dices, de manera interconectada, pensé que el lector va a estar agradecido de mi... No, se agradece mucho. Y claro, yo creo que se puede leer, el libro es grueso, entonces no se puede leer en el metro tan fácilmente, pero claro, todos los lectores que yo he escuchado dicen que el libro es fácil de leer y rápido de leer, y a mí me parece muy bien eso. Pero a ti te salió así, bueno, no estuvo tan pensado... Todos los libros que yo he escrito son un poco así, sí. O sea, porque soy un lector flojo, digamos, la flojera ya atrás de la flojera, entonces me encantaría ser Joyce o un escritor más profundo y más... Pero eso es lo que me gusta leer a mí, digamos. Entonces, nunca le impongo al lector cosas que no me gusta leer a mí. O sea, pienso en un lector que sería yo, que si no fuese yo, digamos. Entonces, pienso, si alguien llegara a tu librería y comprase un libro sobre Nicanor Parra y lo lee y empieza a leer un capítulo y después lee otro y lo otro, pucha, que me encantaría un lector así. Y es un pensamiento como distinto a otros escritores que muy legítimamente quieren imponerle a su lector su ritmo, digamos, quieren que el lector diga lo que tú digas y imponerle a su lector su ritmo, pero yo no soy así, prefiero que el lector elija su ritmo. Y tú además acostumbras a escribir como que estuvieras tú siempre, como que yo voy a contar esa historia que me pasó a mí. Uno lo siente así de cercano. Sí. ¿Tu relación con Nicanor fue muy cercana? Bueno, en este caso, que es distinto a otros libros míos, el yo es una forma de modestia, o sea, es como para decir, oye, eso es lo que yo vi, eso es lo que yo sé, eso es lo que yo escuché. Hay mucho más cosas de las que yo no vi, ni escuché, ni supe, pero yo no voy a meterme en eso, voy a ponerme en lo que yo vi. No es un gesto como decir, el Nicanor que yo, o sea, no es como yo soy súper amigo de Nicanor, lo conozco mucho, y usted no. Es como diciendo al revés, como, oye, mira, este es el límite, este es el terreno que yo estoy demarcando, porque el terreno es muy grande, y muy gigantesco, y hay muchas otras posibilidades de Nicanor Parra. Estoy diciendo desde el comienzo, esta es mi posibilidad de Nicanor Parra, y no le estoy quitando a ustedes la posibilidad de Nicanor Parra, estoy simplemente contando mi versión de Nicanor Parra. No es distinto a otros libros míos que son muchísimo más en que yo impongo mi yo como una especie de
Aquí el yo se usa como una forma de decir, esta es la cámara que está filmando esto, y hay muchas cámaras posibles, digamos. Entonces tú mencionas que a varios autores, me acuerdo de Leonidas Morales, Sí. que cuando estás contando cosas de las que tú no estuviste, esto lo saqué de acá, Sí. para que quede claro al lector de que tú estás contando esa parte y la otra hace referencia a de dónde la sacaste. O sea, se podría escribir un libro 2 veces más gordo con todo lo que yo no puse aquí. O sea, que no sé, los cuadernos, las cartas, la biblioteca, pero nada, creo yo, puede ser que me equivoque, nada contradeciría lo que yo dije. O sea, lo que yo dije aquí es lo que yo vi. Seguramente hay más datos, pero yo creo que ninguno de los datos, pues, una apuesta que estoy haciendo a la nada, ninguno contradeciría lo que yo dije. O sea, lo que yo vi en Nicanor es lo que todo el mundo vio en Nicanor, porque Nicanor no tenía secreto, aunque tenía muchos secretos, pero eran secretos que él vivía en vivo. O sea, te decía, esto es un secreto. Cuando le hice a 20 personas distintas, esto es un secreto, deja de ser secreto. O sea, entonces, todos esos secretos en vivos están contados ahí. Por supuesto que hay mucho más. O sea, si yo leyese las cartas que Nicanor le mandaron y que él no recibió o que no abrió, quizás sería otro libro, digamos, pero no creo que contradeciría los ejes fundamentales de este libro, que quiere decir que Nicanor era una persona profundamente, no sé si descreía la palabra, sino que creía en cosas contradictorias al mismo tiempo y no le parecía contradictoria. O sea, podía creer que yo existía y que yo no existía. Y las dos cosas con la misma fuerza. O que el socialismo era lo correcto y el capitalismo era lo correcto, con la misma importancia y fuerza. Eso yo creo que que ningún dato posterior puede contradecir esa visión, que era la suya, digamos. Y era un personaje tan asustable, o sea, tan asustador, tan... cuidado que viene Nicanor Parra. Eso es raro, porque muchos lectores me han dicho eso. Quizás yo, es rara la impresión que yo causé con el libro, digamos, como un personaje muy temible, muy heavy, muy duro, muy... quizás fue un efecto, porque no era así. O sea, está escrito sí así, digamos. O sea, las cosas que te obligaba a decir o pensar eran heavy, pero cuando uno estaba ahí frente, no pasaba eso. No sé por qué, digamos, pero la gente más distinta, y más extraña y más inesperada estuvo frente a Nicanor Parra, vieron la experiencia que yo cuento aquí y no se asustaron, digamos. Algo tenía él que no sé cómo, que no supe describir bien, que a pesar de decirte cosas muy terribles y muy, más que terrible, te ponía muy a prueba, no te parecía como a prueba. No sé qué es lo que era, digamos. Se puede llamar simpatía, lo que no está escrito aquí, digamos. Porque evidentemente muchas de las cosas que él dice ahí son muy duras y muy difíciles. Pero no pasaba. Cuando tú estabas con él, te parecía como muy... Después te quedabas pensando, como me pasó a mí, ¿qué me dijo? ¿Qué quería decirme? Era mucho más heavy en el recuerdo que en la realidad. O sea, tú hablabas con él y te parecía una persona amable y accesible y horizontal. Claro, tú lo mencionas, y ese era mi comentario siguiente, que tal vez ayuda a eso, el hecho de que, como tú lo planteas y lo cuentas también en esa crónica, de que lo primero que él te dice es que son horizontales. Sí, pero nunca era. No, pero nunca era. Era mentira. Era mentira, ya. Era mentira, pero era mentira muy bien preservada. Era la horizontalidad del profe o los alumnos. Ahora está medio prohibido eso, pero el profesor que se va a tomar trago con los alumnos o se va a comer con los alumnos. Ya. Siempre sigue siendo alumno. Los alumnos de Nicanor siguen siendo alumnos de Nicanor hasta 20 años o 30 años después, digamos. O sea, la Yamela siempre era alumna, la adoraba y la apreciaba mucho, digamos, pero seguía siendo alumna para siempre. Tenía esa relación, que es muy difícil de recrear, porque
Porque por un lado parece como, igual con un alumno, no sé, yo tengo un alumno mío que es editor mío de Random, digamos, Vicente Urraga, y alumno mío, yo lo trato como si, bueno, de hecho ya no es alumno, digamos, pero en mi cabeza sigue siendo alumno, aunque no fue alumno mío directamente de clase. Disculpa, una pregunta. Con respecto a esa especie de terror que generaba Nicanor, o esa lejanía, eso era en el sentido como que trataba a la gente como que la subía en buen chileno, en lenguaje latino, al columpio, a su montaña rusa. Claro, es que era eso, es que a Nicanor le pasaba como a mucha gente, que no sabía decir que no, y no sabía realmente decirle a la gente, ándate. Y como no sabía hacer eso, primero se fue a vivir a Las Cruces, con lo que la gente que iba a verlo ya tenía que atravesar una barrera. Después está la segunda barrera, que era la Rosita, que era la mujer que trabajaba ahí, que a mucha gente no la aceptaba y la dejaba afuera. Y después era estos columpeos, sí o no, pero en el fondo eran pruebas porque en el fondo, por el mismo, habría sido muy difícil decirle que no a alguien, ¿no? O sea, no era para nada maleducado o duro, le costaba mucho, pero por supuesto, como a todo el mundo, después de un volumen de tonterías, digamos, inaceptable, empezaba a indignarse, pero no, le costaba mucho porque a Nicanor, como a todos los Parras, y un poco la letra también tenía eso, tenía dos gestos: el gesto simpático, afable, alegre, y el gesto antipático y heavy metal, pero tenía una cosa entre medio, como una... siempre todo el mundo que ha escrito esa letra yo no la conocí, por supuesto, porque yo muchísimos años antes que yo naciese, pero lo que yo leí sobre la letra es que ella tenía dos gestos: era súper simpática, súper gentil, súper hasta chinchosamente amable con la gente que le servía, y cuando ya no le servían, la misma gente le decía, era un cuico de mierda, ante la chucha, y era insultos limpios. Nicanor no era tan así, pero sí había algo en él, a mí nunca me tocó, digamos, en todos los años, que fueron 15, en que lo vi, nunca me dijo nada malo, ni ninguna pesadez, pero sí supe de gente a que sí le había dicho cosas desagradables. ¿Qué le irritaba entonces? ¿Qué es lo que más le irritaba para llegar a ese extremo? No, siempre eran cosas extrañamente poéticas. Por ejemplo, yo supe de dos personas a quien le cortó. Uno porque había estado pintando unos murales en un muro en Valdivia de amor, unos poemas de amor, y otro porque no quiso matricularse en el Clinic, que era... Sí. A esos dos les dijo, a uno le dijo, o tú te vas con el Clinic o nada. Entonces él le dijo, pero es que el Clinic es como tan vulgar, tan político, tan poco poético. Y la palabra poético a él le producía urticaria. O sea, cuando alguien quería ser poeta, se enojaba. Entonces decía, no, entonces no. Le dijo, que era amigo de él, digamos, le dijo, tan enemigo como antes, chao, y nunca más nada. Entonces, sintió una cosa fuerte con Neruda, digamos, a pesar de que ellos se respetaban y se querían. No, todo lo poético. O sea, tú decías, yo escribí unos poemas de amor a mi novia, chao. O sea, ahí te iba claro. Eso no lo creía nunca. Nunca. Sí. No, pero era muy radical en eso. O sea, ahí sí que no. Sobre todo, tú podías contarle sus cosas poéticas si era un visitante, pero si tú querías trabajar con él, el segundo caso fue alguien que trabajó en la obra completa, que le empezó a hablar de que escribía poesía en las paredes, y Nicanor dijo, no, entonces tú escribes poesía en las paredes, no. Tú que la poesía tiene que ver con el amor, no. Entonces tú no puedes trabajar conmigo, te vas. Y así, era muy heavy. A mí nunca me pasó porque yo nunca le hablé de poesía. Pero si yo hubiese dicho, pucha, me gusta la poesía, quizá le hubiese armado un problema. Pero tenía un problema con la poesía, no con la poesía buena o mala. O sea, él apreciaba la buena poesía, pero igual era mala. O sea, él sabía cuando era un poeta era bueno
Pero decía, aunque es bueno, igual es poeta. Y aunque es bueno, es igual enemigo. Pero es buen poeta. Ya, ¿y qué es con eso? O sea, Él se convirtió en el gurú, igual que Neruda. Muchos llegaban a presentarse. Sí. Y él le hacía para arriba o para abajo. Sí, pero... ¿No? Sí, pero no. O sea, él construyó un grupo parecido al de Neruda. Con nosotros quería crear eso mismo. Era de las cruces en vez de la negra. Y le importaba eso, pero al mismo tiempo también cachaba que ese no era el camino, digamos. O sea, que la poesía se había acabado con Neruda. O sea, él tenía una visión de Neruda muy grandiosa. O sea, él pensaba que Neruda era el poeta, era el gran poeta. Pero que no se podía competir con Neruda, ni para bien ni para mal. O sea, que había que estar fuera de esa órbita. Estuvo fuera de esa órbita, y quien estuviera en esa órbita siempre estaba equivocado. Por eso su relación con Gonzalo Rojas era muy compleja, porque decía, pucha, Gonzalo Rojas odia a Neruda, mucho más que lo que lo odio yo, pero quiere estar en la misma órbita, y aquí no hay nada. O sea, si tú compites con Neruda vas a perder siempre. ¿Pero por qué lo miraba de reojo? ¿A Neruda? No, lo miraba hacia arriba, como un grandioso poeta. Sí, pero como que siempre da la sensación, me tengo que cuidar, o era no caer en su órbita. No, pues él vivió en la órbita de Neruda. Yeah. Durante muchísimos años fue parte del club de amigos de Neruda. Era el folclorista de Neruda y el físico de Neruda. Neruda cuando vivían a una cuadra y media de distancia en La Reina, y cuando Neruda y la casa de Nicanor quedaba más cerca del tranvía que la casa de Neruda, digamos. Neruda se tomaba el viaje para el tranvía, pero en el fondo iba a la casa de Nicanor. Se quedaba 2 o 3 horas en la casa de Nicanor y los dos iban juntos hacia el centro, desde la calle Pablo Jaraquemá, en La Reina. Es una relación muy, muy cercana, son 2 personas que tienen 10 años de diferencia, o sea, la relación es muy cercana, pero Nicanor Parra de repente se dio cuenta que no podía competir con Neruda en esa tesitura. O sea, en ese lenguaje no había, era Neruda y solo Neruda. Podía estar César Vallejo, digamos, porque ya estaba muerto, pero el resto no podía competir. Y él entonces decidió, de manera muy lúcida, pelear por otra categoría. Y en esa otra categoría, los que Neruda no escogía, o no quería, o no le importaba, se iban a Nicanor. Y Nicanor se transformó en un anti-Neruda, pero Neruda nunca entendió cuándo pasó esto. O sea, para Neruda, Nicanor era una posibilidad de Nicanor para Neruda. O sea, y de hecho Neruda escribió varios libros, sobre todo uno, que es Trabajario, que está en la onda de Nicanor Parra. Es lo que Neruda entendió de Nicanor Parra, que es bien interesante leerlo, porque entendió bastante de Nicanor Parra, pero algo que no entendió Neruda, porque Neruda es alguien profundamente reconciliado con su propio ego. O sea, es alguien que se pelea con su propio ser, que tiene problemas con la muerte, que tiene problemas con la existencia, pero que finalmente encuentra una respuesta. Y Nicanor no. Entonces, si tú lees poema y antipoema y tú lees Extravagario de Neruda, va a tener 2 respuestas al mismo problema, que son muy parecidas en cierto sentido y completamente distintas en el sentido profundo. O sea, Neruda al final empieza diciendo, estos problemas no tienen solución y tampoco importan tanto, digamos. O sea, nos morimos, nos comen los gusanos y se acabó el tema, digamos. Y que quiera verle más cuesco a la breva, digamos, no lo va a encontrar. Y ahí es donde empieza Nicanor, digamos. Claro, que queda como que él continúa. Sí, pero se pelea contra esa sombra. Es que es una sombra muy grande. Con la Neruda sí, pues. Hasta el día de hoy. Sí, yo le preguntaba, entonces me decía, todos los poetas tienen un antipoeta, ¿no es cierto? Entonces yo le dije, Nicanor, ¿y usted sería el antipoeta de quién? Entonces me dijo, parece que Pablito, que era Neruda. Entonces,
era el antipoeta de Neruda, digamos. O sea, él concebía de manera muy, yo creo que muy racional, de que existía un poeta y después un antipoeta. Y el antipoeta limpia los trabajos del poeta. O sea, el poeta deja mucha mugre detrás suya. Y el antipoeta va, y son como dos seres simbióticos. Ya. Hay mucha generación actual que le debe a Parra. Yo creo que todos. ¿Todos? Sí, Derechamente. incluso los que no saben, digamos. Los que nunca lo he leído, sobre todo los que nunca lo he leído. Nicanor Parra es una influencia gigantesca, política, ideológica, poética, literaria, o sea, lo vi para los 100 años. Cuando Chile celebró los 100 años de Nicanor Parra, es súper raro que un país celebre los 100 años de un vanguardista, de un romper de esquema, de un destructor, de un terrorista, digamos, porque Nicanor Parra también era un terrorista, digamos, de las letras, o sea, nunca puso una bomba física, pero sí una bomba mental. Y que un país en totalidad, de manera consensual, desde la derecha hasta la izquierda, celebre la obra de un tipo que en el fondo está diciendo que todos están equivocados y son todos unos imbéciles y todos no tienen ninguna razón, es bien fuerte, digamos, es bien llamativo. Él se resistía a los 100 años, a las celebraciones de los 100 años, porque no quería tener 100 años. No, si quería tener 100 años. Él quería Pero quería tener 100, 200 también. No, le gustó la ceremonia de los 100 años, pero yo creo que lo terminó matando. O sea, los 100 años fueron absolutamente agotador, absolutamente sobre exigido, pero él fue el que convocó a estos demonios, digamos. O sea, yo creo que Nicanor siempre tuvo el fantasma de que estuvo cerca de dos superestrellas, Neruda y La Violeta. La Violeta era su hermana menor. Y claro, él iba a una feria artesanal y estaban poemas de Neruda y canciones de La Violeta, y lo destruyó ahí, digamos. Y yo estuve entre los dos. Y Nicanor no descansó hasta conseguir eso, ese lugar. Cuando supo que la novia de Johnny Depp se había tatuado unos versos de Neruda, eso lo inquietó mucho. Eso que, o sea, da lo mismo los libros, los premios, las medallas. O sea, la novia de Johnny Depp tatuada con un poema de Neruda, no, ahí... Era mucho. Sí, si yo le hubiese contado que mi amigo Emiliano Monge, que es un escritor mexicano, se tatuó unos poemas de Nicanor Parra en los brazos, no creo que hubiese conseguido el mismo efecto. No, era la novia de Johnny Depp. O sea, y eso es lo que... De todo, Nicanor lo consiguió todo en vida. En vida. Pero esto era lo que le faltaba. Y le faltaba por una cosa que no tiene nada que ver con el mundo, digamos, sino que tiene que ver con él. O sea, ¿dónde encuentras un verso que la novia de Johnny Depp se pudiera tatuar? Ay, digamos, no encuentra. La novia de Johnny Depp se prefiere tatuar, me gusta cuando callas porque estás como ausente. No sé, o sí, cualquier cosa así. Pero, y Nicanor, por eso vivió tantos años, para conseguir eso, para conseguir transformarse en un hielo pop. Murió tranquilo, Parra. Como ya lo hice todo, obviamente no se quería morir, pero ya conseguí lo que se podía. Reconciliado. No creo, no sé. Yo la verdad que lo dejé de ver como a los 102, 103. No supe su último avatares y como que tampoco quise saberlo, digamos. Pero me cuesta mucho pensar que Nicanor ha estado tranquilo nunca, digamos. Era un alma básicamente intranquila. Claro, él consiguió ir de la pobreza a ser profesor de universidad, después de ser profesor de universidad a doctor en varias materias, después de doctor en varias materias en poeta famoso, en el Premio Nacional.
nunca eso le parecía suficiente. O sea, cuando yo lo conocí, que ya había conseguido todos los premios y todos los laureles y medallas que se pueden conseguir por el mundo, digamos, le parecían poco. Él quería el Nobel. ¿O es un mito? El Nobel, sí, el Nobel, como un símbolo de eso, digamos, de eso que estoy hablando. Es lo que me falta por tener. Si tuviese el Nobel, hubiesen conseguido el Nobel, habría querido algo más que el Nobel, no sé qué más, digamos, no hay nada más, pero sí, siempre era algo. ¿No? Nunca lo vi tranquilo, ni pacífico, ni completamente reconciliado con su obra y con su vida. A propósito del centenario de Violeta, aparecieron muchas biografías, muchos escritos pseudobiográficos, mucha información, mucha gente haciendo investigación, y hubo una pequeña contradicción en que si eran tan pobres como la Violeta decía. En tus conversaciones con Nicanor, ¿te quedó la impresión de que ellos eran realmente pobres como unas ratas en su infancia? Es que era peor que eso, porque yo antes de conocer, cuando conocí a Nicanor y cuando empecé a hablar con él, yo pensé que era una familia de pobreza campesina, de campesinos pobres, chilenos. Típico. Y no era eso, era peor que eso. Eran hijos de un calavera, se llama en esa época. O sea, hijos de un burgués de provincia, con dinero, con herencia, que lo quemó todo en el juego y que lo perdió todo en la farra y en el juego. Entonces, es otro tipo de pobreza, pero distinta al que yo imaginaba, que era la pobreza proletaria, digamos. No, esta era la pobreza de pequeña burguesía de provincia. Siempre Nicanor me hacía ver eso, porque cuando yo me decía, no, tú no creas que nosotros somos como pobres, digamos. Nosotros somos a veces un juego de clase. Entonces me decía, yo no soy tan de otra clase que tú, digamos. Solo que mi papá se farreó la plata, pero en el fondo, si no se hubiese farreado la plata, tú y yo estaríamos en la misma, digamos. O sea, porque mi familia es como muy antigua, digamos, la suya también. Entonces, no me hacía ver que no era un problema de destino, digamos, no un problema, no sé cómo decirlo sin ser que impolitamente incorrecto, pero quiero decir que no me decía como, no, en el fondo nosotros los padres no somos pobres, digamos, somos empobrecidos, que es peor, digamos, o igual, digamos. Es peor porque viene con el trauma de haber tenido. Y de nunca volver a tener, y de nunca querer, o sea, ninguno solo Nicanor fue el único de sus hermanos que tuvo trabajo con horario, con jefe, con paga y con pago mensual. El resto de la familia vivió de emprendimientos personales, pérdida, ganancia, y necesito, no sé, 600.000 pesos y los canto y después los tengo y después los gasto. Y no pienso en qué va a ser el próximo mes. Eso lo hizo ser aburguesado con respecto a su hermano. Totalmente, y con un gran complejo de eso. Porque en el fondo la mentalidad de los Parra es una mentalidad totalmente aristocrática. Por eso a la Violeta no le importaba nada juntarse con gente. O sea, la mitad de la Violeta eran gente del pueblo, gitanos, no sé qué, y gente de la hiperaristocracia. Lo que no soportaba a ella era el funcionario. O sea, lo que la Violeta no soportaba era el tipo que el oficinista, el secretario de claro, el oficinista. Nicanor sí, porque Nicanor lo era un oficinista, digamos, o sea, era un tipo. Yo le preguntaba, por ejemplo, a Nicanor sobre Pablo Roca, y dice, pucha, tuve un problema con Pablo Roca. ¿Cuál era? Que él venía del sur a venderme unos libros. Yo era director o subdirector de la escuela de matemáticas, y él pensaba que yo le iba a comprar, y le dije que no. Y de Roca se enojó. Y claro, lo que me estaba contando Nicanor era un cuento de oficina, digamos. Este tipo no quiso pagarme, o sea, de Roca no quiso venderme, y yo le dije que no, porque no tenía presupuesto, digamos. O sea, Nicanor era alguien que cumplía con horarios, con formalidades que el resto de los Parras no conocían, ni le interesaba ni le importaba. Entonces, era otra cosa de lo que yo pensaba que era el proletariado, la pobreza. No era eso. O sea,
La Violeta podía estar con un conde, un barón, un duque, un día y el otro día con unos mendigos, pero no le interesaba nada una cosa ni la otra. O sea, ¿por qué la Violeta se fue a vivir a Suiza, digamos, a Ginebra, con un grupo de gente absolutamente excéntrica y millonaria? Porque no le parecía raro a ella. A uno le puede parecer como extraño, digamos, pero no, se fue a vivir a París, aprendió francés en 15 minutos y hablaba francés perfecto, la Violeta. Vivía en los hoteles en París con todo el mundo, digamos, y no le parecía un contrasentido, digamos. O sea, Nicanor era más consistente en su historia personal. Pero esa rigurosidad intelectual que él tenía también lo confrontaba con sus otros hermanos, sobre todo los menores. Totalmente, o sea, y entonces cuando era joven, cuando era estudiante, empezaba que era bueno mantener la distancia, digamos. Pero conforme pasaron los años, descubrió que sus hermanos tenían un contacto con el mundo popular y con el verbo popular que él había perdido. Entonces, él empezó a entender que él había roto el puente con un mundo o con un lenguaje que a él le interesaba. Entonces, claro, de repente me decía, yo nunca voy a poder ser de Chillán, digamos, pero yo perdí contacto con ese mundo. Entonces, lo puedo recuperar a través de Roberto o a través de la Violeta, pero ya no es mi lenguaje. Y él lo considera una pérdida irreparable, pero por otro lado, esa pérdida irreparable había tenido unas ganancias personales que él no podía dejar de valorar, digamos, o sea, le decía la Elena Valdés en el lanzamiento del libro, la Violeta se suicidó en el 67, Nicanor vivió hasta los 103, la Violeta, hay un momento en que Nicanor le dice a la Violeta, oye, hay que construir el nido, no basta con hacer cosas geniales, ahora hay que construir una estructura. Y la Violeta le dice a Nicanor, no, eso es para ti, yo ya no. Y claro, es cierto que la Violeta construyó su nido en el mundo entero. El mundo entero es su nido, pero está muerta. Nicanor de repente decidió, de manera yo creo que muy racional y muy inteligente, decidió, no, pero yo no quiero estar muerto y ser famoso mundialmente, yo quiero vivir, quiero una casa, quiero un fuego en mi chimenea y una vida más o menos normal, digamos. Es una decisión, nunca estuvo conforme con su decisión, digamos, no. Era una cosa o la otra, o era ser la Violeta Parra y morir estrellado, o Artur Rimbaud, digamos, que era el otro símbolo para él, muy importante, o ser un señor, un chocho burgués, digamos, y quedarse vivo. A mí me pasaba con Nicanor que yo hubiese elegido lo mismo que él, digamos. Entonces, eso me acercaba. O sea, como que yo hubiese, entre el destino poético de una vida maravillosa y morir en una vida menos maravillosa, pero seguir vivo, hubiese escogido seguir vivo, digamos. Entonces, eso me acercaba a él, digamos. Entonces, cuando me hablaba de la Violeta, yo decía, la Violeta es un genio, es un poeta, hombre, mujer y niño, mayor que hemos creado, pero ¿a qué costo? Ella estaba para él al mismo nivel de lo que hablábamos delante de Neruda, era algo así como para mirar hacia arriba y no intentar alcanzar. Depende de los meses. Cuando yo lo conocí, yo una vez tuve el atrevimiento de decirle, oye, a mí me parece que la Violeta es el mejor poeta, hombre y mujer Le nombraste la palabra poeta. Sí. Ahí todo el problema. Y se quedó allá, empezó a hablar. Me dijo, no, todo el mundo dice que Roberto el ídolo Roberto. Y pasó muchos años, solo habló de Roberto. Tú hablabas de la Violeta y te desplazaba el tema A Roberto. a Roberto. Y de repente, no sé por qué, mágicamente,
volvió a la letra y se acabó Roberto. Y la veleta. Y ahí él me dijo, yo creo que el mejor poeta que hay del castellano es la de la Parra, parece. ¿Ya? Y bueno, que no contradije, digamos. Que era Porque además que uno está de acuerdo. sí, estaba de acuerdo. Pero esperé, pero pasaron muchos años para que él me dijese lo mismo que sabía desde siempre, digamos. Pero que claro, volver a los 17, siempre digo eso mismo, y con Gracias a la Vida, son los poemas muy increíbles por lo evidente que son. No tienen secreto. Claro, no hay que escapar. No, Gracias a la Vida dice lo que dice. Si tú sabes que sucedió después, te da un poco más risa, digamos, te da más llanto, no sé qué te puede producir. Te produce algo, digamos, saber que está agradeciendo la vida y se va a morir, pero aparte de eso, el poema dice lo que dice, digamos, Gracias a la Vida que me ha dado tanto, y dice que le ha dado. Eso era algo que Nicanor siempre le interesó, le importó como poeta, pero nunca se atrevió a ser tan evidente. Siempre hubo una cuota de sospecha. ¿Qué decía él en privado sobre la antipoesía? No, todo lo que él hablaba era de la antipoesía. Él era una antipoesía con patas. Sí, sí, porque la antipoesía, es que la antipoesía entendía como una poesía en lenguaje cotidiano, o en lenguaje de la calle, era la cosa más vieja del mundo, digamos. O sea, uno tenía que decirle a Nicanor, pero por favor, o sea, por favor, desde la época de los griegos ha habido siempre un poeta y un antipoeta, o sea, un poeta en lenguaje raro y después un antipoeta en lenguaje. Pero lo que pasa es que Nicanor te decía otra cosa, y eso es lo interesante del asunto, que él no solamente era el antipoeta de Neruda, digamos, sino que era un pensador del lenguaje o de las posibilidades del lenguaje, o de la posibilidad de la poesía. Y eso es la antipoesía, digamos. Lo otro, una poesía más o menos el lenguaje de la calle, después de los experimentos que habían conseguido Neruda y Vallejo, y para no quedarnos mal con México, Octavio Paz, pero es muy menor, digamos. Pero eso no tiene gracia, o sea, que después de esos gigantes poéticos que hablan el lenguaje raro, hubiese un poeta que hablara el lenguaje normal, eso no tiene gracia, era lo esperable, pero a Nicanor siempre le interesó que eso hablaba de otra cosa ideológica, digamos. Entonces cuando Poema y Antipoema termina con el sonido del individuo, está diciendo otra cosa. Como, no solo estoy haciendo una poesía más sana, más terrenal, más humana que el resto, sino que estoy buscando frente a la altura de Machu Picchu, que es el poema de colectivo, el poema de los muertos, de los olvidados, el poema que habla por los que no tienen voz. Estoy haciendo un poema sobre el que tiene voz, que es el individuo. Y el individuo solo está diciendo que yo escribo cosas sobre piedras que no tienen ningún sentido. Y sé que no tienen sentido. Escribo y borro sabiendo que lo que yo hago no tiene sentido. Bueno, eso era más que solamente escribir es normal. Entonces, a Nicanor, cuando hablaba de antipoesía, hablaba de eso, no de escribir en lenguaje. No era solo una deconstrucción del lenguaje. No, era una reconstrucción del pensamiento. Así que Pablito habla por los que no tienen voz, habla por el taladrador vernáculo, por el inca, no los conoce, no le interesa y le importa un cojón de mono lo que le pasa a los verdaderos incas. Se hace el que le importa, pero no le importa. Yo sé lo que le pasa. ¿Y sabéis qué es lo que le pasa al esclavo que hace piedras y pedernales en Machu Picchu? Que le importa una raja del Inca y que cuenta que es un pobre huevón y que él hace las huevas que le dice el Inca, pero no le importa una raja. Eso, yo voy a ser la voz de ese huevón. Él es la voz de las multitudes que construyen ruinas en Machu Picchu. Yo voy a ser la voz del verdadero constructor de Machu Picchu. Y ese constructor de Machu Picchu no es comunista.
es anticomunista, digamos. Entonces hace su piedra y dice que se vaya la chucha, este inca culiao, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que le costó muchísimo a él admitirlo. O sea, lo escribió, le costó 50 años de darse cuenta de lo que había escrito. Pero bueno, el punto de inflexión exacto no dan eso. En un escritor no se puede hablar de que sea tajante en una fecha, pero ese punto de inflexión que ya sale, digamos, de ese fantasma que tenía en un principio que era Neruda, entre comillas, y se danza por sí mismo. Ya estoy en condiciones ya de ser yo, de ser mi antipoesía. Es como, no sé cuál es su nombre. Héctor. Es que el problema es ese, porque él leyendo su libro, evidentemente él se dio cuenta hace mucho tiempo, pero él mismo nunca trompeó. ¿Del Barro Sarana? Desde que nació, o sea, se dio cuenta. Los pobres no son como dicen que somos los pobres, digamos. La gente de Chillán no son como dicen que somos en Chillán. No tenemos eso, sueño épico. Nosotros no queremos destruir la grande Alameda, digamos. Hace mucho tiempo que tenía esa idea, pero le costó muchísimo tiempo admitirlo para él mismo y admitirlo para el mundo. Después de un tiempo, que al final de los 60 y comenzó los 70, la izquierda le hizo ver eso, digamos, porque él pretendía viajar a Cuba, a La Habana, un mes, y viajar un mes a Nueva York y otro mes a California y volver a Chile, y pensaba que eso no era ningún costo, porque él era Nicanor Parra, hasta que los cubanos le dijeron, no, pues señor, usted no puede viajar un mes a cada lugar porque o va a Estados Unidos o va a Cuba, pero no puede ir a las dos partes. Puta, él dijo, no, yo no quiero decidirme. Y bueno, entonces decidimos por usted, digamos, y se va, chao. Y ahí se quebró algo. Pero él no quiso quebrarlo, ha quebrado. Claro, evidentemente, él le costó muchísimos años asumir algo que estaba en su poesía hace muchísimo antes, digamos. O sea, que si uno ve la poesía de Nicanor Parra, por ejemplo, la otra vez me hablaban del tema religioso de Nicanor Parra. Nicanor Parra es alguien absolutamente feliz y poco conflictuado con su deísmo o con su agnosticismo. Y tiene 200 poemas religiosos sobre el tema de la cruz, de Jesús, de María. O sea, tú dices, bueno, ¿cuál es el verdadero? ¿El que está atormentado por el tema religioso o el que le importa una raja al tema religioso? Y las dos cosas son ciertas. O sea, Nicanor tenía muchos tormentos religiosos, muchos problemas con la religión, muchas dudas religiosas, pero por otro lado había vivido en un mundo, el mundo de la clase media de los 40 y 50, en que la religión no era un problema, no era un problema material. O sea, si la iglesia lo hubiese obligado a elegir, quizás hubiese sido cristiano, pero como no le obligó, entonces es raro lo que le pasa. A mí me pasa con la política, digamos. ¿Eso está todo en las prédicas y sermones? ¿Ah? ¿Lo dice todo claramente en las prédicas y sermones? La prédica de sermones de Cristo Lerqui es un poema absolutamente antirreligioso porque es un Cristo demente, loco, pero hay un par de poemas que son teológicos, o sea, que un católico de misa diaria podría suscribir. Solo que el lenguaje no es suscriptible. O sea, cuando él dice, el Cristo Lerqui dice, la tierra, el mar son altares, son un teólogo lee ese poema y dice, es evidentemente la descripción más leal y fiel que puede haber de la doctrina católica en verso, digamos. Pero claro, lo hizo un demente, lo hizo un loco en el desierto, y esa es la gracia. O sea, Nicanor logró sintetizar en un poema lo que son los dogmas de la fe católica, pero lo ponen en boca de un demente, con lo que queda siempre claro, queda siempre ambiguo. O sea, yo creo en esto, o sea, yo estoy haciendo un poema religioso. O sea, desde Gabriel Mistral no hay un poeta más religioso, bueno, exceptuando a Rolanguita, que era un verdadero loco de la religión, tan religioso como Nicanor Parra. No hay un poeta, ni Neruda, ni Pablo Roca, ninguno es tan
preocupado por el tema religioso y teológico de Nicanor Parra. Pero no tuvo por qué convertirse, nadie lo obligó. Si hubiese puesto una pistola en el pecho, lo hubiese hecho, digamos. Pero eso también va de la mano con su personalidad, con lo que hablamos al principio, que un rato sí, un rato no. Soy, pero no soy, pero tal vez sí. Claro, pero la gracia es que un católico convencido podría encontrar en los poemas de Nicanor Parra muchas razones para convencerse más. Y un ateo convencido podría encontrar en los poemas de Nicanor Parra muchas razones para convencerse más. Eso es lo que le interesaba a él, digamos. Y lo lograba. Y lo lograba, sí. Menos de lo que él pensaba, porque una de las tragedias de Nicanor Parra, no sé si una tragedia o una comedia, digamos, es que los últimos 30 años de su vida fueron abocados a la síntesis. O sea, él buscó en muy pocas frases, o en ninguna frase, sintetizar mucho pensamiento. Entonces, son chistes, o son objetos, o son artefactos que sintetizan años de pensamiento en una frase, en un chiste. Claro, yo puedo volver a ponerle agua al objeto, digamos, deshidratado, pero no sé si gana. O sea, cuando pone una piedra y pone E igual MC2 y pone debajo la primera piedra, y es una piedra con la fórmula de Einstein, pucha, eso es pensamiento profundo. O sea, que la primera piedra sea la piedra de la relatividad, una piedra en que él escribió la fórmula de la relatividad universal de Einstein, es para escribir 600 o 400 páginas, que yo no tengo ni tiempo ni ganas de escribir, digamos. Y él tampoco. De eso se puede deducir, disculpa, que todos los antipoemas son infinitos, porque claro, él siempre decía que le gustaba ser axiomático, decir mucho en pocas palabras. Poco. Claro, pero así no se llega al Por su formación parnaso. matemática, por cierto. Claro, pero así no se llega al parnaso. O sea, lo que pasa, yo decía el otro día en México, decía, yo podría asegurarle que la obra ensayística de Nicanor Parra es más profunda que la de Octavio Paz, pero no tengo ninguna prueba para decírselo. O sea, ustedes me ponen los ensayos de Octavio Paz y yo les pongo 4 artefactos de Nicanor Parra y no tengo cómo convencerlo. Tendría que trabajar mucho y dedicarme muchos años de mi vida para explicarles que esos 4 artefactos de Nicanor Parra contienen verdades profundas y complejas que no están en los... Pero Octavio Paz se dio la paja o la data o lo que se llame de escribirlo, y Nicanor no. O sea, Nicanor se dio la paja o la data de no escribirlo, digamos, de pensar. De escribirlo, sí. Pero claro, no hay cómo probarlo. Entonces, la mayor parte de los discípulos de Parra, los primeros lectores de Parra, se quedaron en los artefactos diciendo, después de los artefactos, este señor se volvió loco, ya, Hojas de Parra, vuelvan a un poema, está bien. Después de Hojas de Parra ya se nos volvió loco el caballero, digamos, y son cosas de un viejo senil. Pero no, es que era el trabajo de alguien que ya no le importaba nada la belleza o el desarrollo, o sea, no le interesaba la fórmula final, no cómo se llega a la fórmula final. Y claro, yo perdí mi tiempo explicándole que la mayor parte de la obra artística del mundo se basa en cómo se llega al final, no al final, porque al final, más o menos al final todo el mundo lo cacha, digamos, o sea, la mayor parte de los grandes escritores están de acuerdo en el final. O sea, en el sentido él estaba con Shakespeare, con Paul Valéry, con 5 escritores más, de acuerdo en la fórmula final, pero que lo importante no es la fórmula final, porque son pocos los que han pensado cosas distintas, digamos. Lo importante es cómo llegaste ahí. Exacto. Ya que lo mencionaste, ¿cuál es la importancia del Lear de Parra? Bueno, es que toda esa última obra de Parra, el Lear, los discursos sobre mesa, tienen que ver con eso. Él no quería publicarla, fue muy difícil conseguir que se publicase. Y porque no quería mostrar los hilos de la magia.
pero es que ahí hubo que convencerlo de que los hilos de la magia eran lo importante, digamos. Entonces, en el caso de Ray Lear, el Ray Lear es una obra gigantesca, no solo lo que uno lee, sino lo que está detrás, digamos. El trabajo intelectual, moral, personal, de entender, de comprender la obra de Shakespeare, de leer a Séneca, de leer a Shakespeare, de leer a Marlowe, de volver a ese mundo, de construir un idioma en castellano chileno equivalente. Cuando de repente Parra, en los diálogos de Hamlet, Ray Lear, perdón, lo pone en inglés, o sea, no lo traduce, porque descubre que no hay manera de traducirlo, o sea, que solo se puede decir bien en inglés. Todo eso es objeto de un profundo trabajo intelectual, riguroso, valiente, todas cosas que él odiaba, la palabra contundente, valiente, esforzado, un gran trabajo intelectual, todas cosas que a él le parecían hilos, como te digo, o sea, el títere no tiene que tener hilos, tiene que moverse solo. Y claro, eso no es hilo. Y a propósito del títere que se mueve solo, ¿cuánto te costó hacer que se moviera este libro? Bueno, muchísimo, que tuve que, como te digo, pensé mucho en si ponerme yo en primera parte o en segundo lugar, o en qué lugar ponerme yo, digamos. Y descubrí que el yo era una forma humilde de acercarme a él, digamos. O sea, era como decir, esto me pasó a mí, y lo que me pasó a mí no me pasó solamente a mí, le ha pasado a muchas generaciones de intelectuales y pensadores chilenos antes que a mí, le pasó igual. Entonces, algo hay ahí, digamos. O sea, la huella de Nicanor siempre es la misma. Las playas son distintas, digamos, las arenas son distintas, los mares son distintos, pero la huella es parecida. Pucha, veamos esa huella, porque yo no puedo pretender entender el hombre que está detrás de la huella, digamos. No puedo decir quién era Nicanor, porque no lo sé, digamos, nadie lo sabe. Ni él sabía, digamos, quién era él. Pero sí sé la huella que dejó. Y esa huella era lo que yo quise investigar. O sea, donde estuvo Nicanor, ¿qué pasó? ¿En qué sentido Nicanor hizo la diferencia? Existía el hermano Arana antes de Nicanor y después de Nicanor. Existía la editorial Nacimiento antes de Nicanor y después de Nicanor. Existía la Universidad de Chile antes y después. Pero ¿qué diferencia hizo? ¿Qué marcó él? Pucha, mucho. Muchísimo más de lo que yo pensaba. Más de lo que tú pensabas. Sí. La sombra de él, que no es solo de él, digamos, porque está la Violeta, están los Roberto, es fuertísima. O sea, es cierto que él resignificó muchas cosas, mucho más de la que nosotros nos podemos imaginar. ¿Te demoraste mucho tiempo? ¿Un año, 2 años? 3 años. 4 años. Sí, 4 años, no sé. Bueno, entre que empecé a notar, muchísimos años, pero entre que empecé a escribir, como 3 o 4 años. ¿Por qué Rey Mendigo? Bueno, Pero no sé si lo dijiste. era el título, no era el título original, el título original era Posibilidad de Nicanor Parra, pero me pareció un título muy pedante. Entonces busqué un título y dije, pucha, Nicanor, lo único que le importaba eran los títulos, digamos. Los títulos y la cantidad de páginas. Entonces, si yo pongo un título que le gusta a él y muchas páginas, desde la tumba a quedar de otro, no manera, 500 páginas. Entonces, como siempre pensé como que estuviera vivo, aunque estaba muerto ya, dije, pucha, entonces, ¿sabes qué, Nicanor? Pon tú el título. Y el título, Lear, Rey Mendigo, es el título que él puso a su traducción de Ray Lear. Entonces dije, ya, pues, tú le pusiste el título, tú lo inventaste, es tu responsabilidad. Y son 470 páginas, o ¿cuántos son? 473. 73, con eso estoy contento. ¿Vaya a leerlo? No. O sea,
está muerto, pero aunque estuviera vivo, digamos, él seguro que estaría muy ofendido al libro, muy enojado con muchas cosas, pero estaría feliz con el título y con Una cantidad de páginas. la cantidad de páginas. Porque la cantidad de páginas significa cantidad de trabajo. O sea, que un tipo se dedicó, o sea, él no lo habría hecho nunca con nadie. Le costó mucho hacerlo con Shakespeare. Y fue un trabajo también muy fuerte de humildad de parte de él. Dedicar años y páginas a alguien que no fuera él. Y ese alguien, claro, fue William Shakespeare. Claro. Pero que yo me dedicase 500 páginas a alguien que no fuese William Shakespeare, sino que Nicanor Parra, no, eso no se dice así, No. eso hay que tomarlo con, no, son 460 páginas, eso, aunque están todas equivocadas, igual es un trabajo, cuando lo hacen con cualquiera. Mira que a dos poetas tiene 354 y hay más aquí, Eso era, en mi cabeza era el pensamiento de Nicanor, digamos. Entonces, aunque los muertos estén muertos, igual siguen estando vivos, digamos. Entonces, yo estaba pensando en su inmortalidad y pensando en Nicanor diciéndome, no, ese libro, y bueno, el título, ahí digo, se dice fácil, Sí, se puede decir. Para ir cerrando, ¿alguna pregunta del público? Yo, más que pregunta, un consejo. ¿Cómo venderías a Parra a la generación joven, a los chicos que están en el liceo? A mí me tocó una experiencia trabajar con Parra en una semana del libro en un liceo. Y yo era feliz porque dije, me tocó un personaje que le va a cantar, pero no tenía ni idea quién era. Y rehuyen de la poesía como quien rehuye de Satán. Y lo enganché por el lado del anti, porque a él me encanta todo lo que sea anti. Claro. Pero me costó sangre, sudor y lágrimas. Así que, ¿algún consejo cómo venderle a Parra a los jóvenes? Me pasó lo mismo que a ti, que Nicanor me parece muy atractivo y muy simple y muy apelativo, porque como tú dices, tiene todo el mensaje anti, el mensaje contracultural, el discurso llano y cercano, pero es muy complejo en el fondo, digamos, muy complejo en las emociones, y eso hace que sea muy difícil de vender y de comprar, digamos. Entonces, claro, cuando uno dice el hombre imaginario, y entonces el hombre imaginario vive una situación imaginaria, ya, ¿cuántas veces imaginario? Entonces cuando tú le dices que no, que la palabra dolor no es imaginaria, ya, un poco más, pero igual es raro. O sea, igual es raro, o sea, igual es un poeta del pensamiento. Y no, hay poemas más emotivos, digamos, como Defensa del árbol o Se canta al mar, que son como más, yo creo que son más a la altura más accesibles. Pero evidentemente Nicanor Parra es alguien que piensa contrariamente a todo el movimiento estudiantil, digamos, todo el Frente Amplio, cualquier cosa que huela a revolución o a transformación social avanzada, no está con Nicanor, digamos. Igual hay poemas que sí, pero sí, yo coincido contigo, es un falso amigo, digamos, en el sentido que uno piensa que va a llegar con los alumnos y va como a romperla, porque el tipo era joven cuando nosotros éramos jóvenes, digamos, pero nosotros ya somos viejos, parece, porque, o sea, te digo, Nicanor fue como un inspirador para Clinic y para esa generación súper fuerte, fue como la confirmación de que nosotros no estábamos equivocados, pero esa generación está súper vieja, digamos. O sea, los jóvenes ven a Clinic como una cosa como antidiluviana, digamos. Yo lo encuentro que están equivocados ellos, pero no puedo, pero ¿qué voy a estar dialogando con ellos, digamos? Yo encuentro que Nicanor es mucho más moderno que los jóvenes de hoy, son más anticuados, pero es una pérdida de tiempo decirle a los jóvenes que no son modernos. Pero sí, me pasa eso, porque digo,
Nicanor sabe lo que le va a pasar. Sabe el final de la película. Pero ellos no quieren saber el final de la película porque están viendo la película. O sea, no hay nada más antipático que un viejo que le dice se van a morir todos los personajes. O sea, esto va a terminar mal o va a terminar bien. No, porque ¿cachai? Que no. Estoy viendo la película, no me importa cómo termine, no quiero que alguien me cuente cómo va a terminar la película. Y Nicanor tenía la gracia y la desgracia de contar siempre el final de la película. Un gran aguafiestas. Totalmente. En cambio en el libro no, digamos. No, la película vuelve a empezar con él. Yo tuve la experiencia de prologar los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y un poema increíblemente efectivo e inteligente, porque no es un poema de amor, es un poema de paisaje, donde de repente cada 4 o 5 besos dice te amo, bella, pero entre medio todo el resto de los versos son sobre los atardeceres o amaneceres en Puerto Saavedra, digamos. Pájaros, vuelan, los árboles, te amo. Ya, claro, y cada cierto tiempo cuando el lector está como medio ya aburrido de leer de pájaros que vuelan de un lado para otro y de árboles que dice, ay, ¿por qué estoy leyendo esto? No, te amo, amor de mi vida, ¿verdad? Y dos versos así y después vuelve al... Pero está súper bien hecho. En el poema de la Bolívar desesperado hay un poema de una rubia, una morena y una trigueña, uno después de otro. Si tú lo leís todo junto y decís, pero este weón era un ¿cómo se llama? Un gigoló, digamos. Pero claro, la gente no lo lee así. Lee el de la trigueña, el de la morena o el de la rubia, depende del momento. Si lo leís todo junto y decís, este weón no le gusta, o sea, morena, preciosa, después rubia, increíble, obvio, y como si el poema anterior era una morena, digamos. Y entre medio, árboles, y pájaros, y mares. ¿Alguien más? No sé, una última. No, Perdón. perfecto. Perdón. Él se consideraba un francotirador en cuentos antropolíticos y en varias otras cosas. ¿Cuándo dejaba de serlo? Bueno, como todos los como muchos francotiradores, y ahí me siento como... A lo que se movía le tiraba, según él. Lo que se movía le pegaba él no quería ser francotirador, sino que incluso se cuidaba mucho de no serlo, digamos. Una cosa que una vez me reprochó era que esto de hablar mal de todo el mundo y de atacar a todo el mundo no era un buen negocio. Me lo hizo ver claramente. Pero yo me quedé callado, por supuesto, me dije, y Coba, digamos. Y Boston, digamos, no le dije eso, porque habría que hasta aquí habríamos quedado, digamos. Pero evidentemente hay un momento en que todo escritor más o menos bueno, más o menos inteligente, empieza a decir, oye, se están todos mintiendo aquí, bueno. O sea, todos están diciendo cosas que no creen, o cosas que creen a media, y están hablando desde la mentira, digamos. Aquí, y hay momentos en que uno o les dice a los tipos que están mintiendo, o, que lo que le pasa a Nicanor o me pasa a mí, estamos conversando entre nosotros, estamos diciendo esto, y todos estamos de acuerdo, y realmente alguien transcribe lo que uno dice y cargó, digamos. Y queda como un irreverente, pero después uno le pregunta a las 4 personas, pero estábamos todos, éramos 4, todos estábamos de acuerdo. Sí, pero tú fuiste el que la cagó, porque lo dijiste de manera más contundente. Y Nicanor tenía ese efecto, que es un efecto... Enrique Lihn tenía las mismas dudas que Nicanor Parra, o peores, sobre la Unidad Popular y sobre el Cuba. Había vivido en Cuba, además, con el inconveniente de haber vivido en Cuba y de haber sufrido por culpa del régimen cubano. No hay poemas de Enrique Lihn tan cuestionados y tan cuestionables sobre el proceso. Hay poemas, no es que se hubiese dejado callado, no es que Enrique Lihn no se hubiese censurado, lo contó su desilusión con Cuba y su desilusión con la Unión Popular, pero lo contó de manera que solo lo entendiesen los que lo podían entender, pero Nicanor no. No tenía filtro. Bueno, también hacía una cosa que quizá es de lo más cuestionable, más divertido, que cuando fue cuestionado por la Unión Popular, por haber tomado un texto con Nixon
con la mujer de Nixon, que no fue ni té, y la mujer de Nixon le pasó un libro de Elizabeth Bishop, que es una escritora muy conocida hoy, digamos, americana, lesbiana, muy compleja. O sea, la mujer de Nixon, quiero decir que era una mujer culta, no era un monstruo como... Bueno, y Nicanor quería seguir conservando la amistad y la simpatía de la gente de izquierda. Y eso fue un poco ridículo y divertido, como él escribía unos poemas intentando quedar bien con yo y el diablo. Y ahí es donde los pillaron, digamos. Me dijeron, no, pues, no podéis quedar bien con todo. Pero sí, pero claro, en todos los escritores hay un momento en que todos los escritores que yo conozco, que me gustan, por lo menos los que me gustan a mí quizás, le dicen a la gente, oye, no, no es así. Hay un momento que ningún escritor puede escuchar a Mónica Rincón de manera tranquila, digamos. Hay un momento que decir, no puede ser. No puede ser tanta belleza, no puede ser. No es así, o sea, no, o sea, o tú estás mintiendo, o no sabes cuál es la verdad, o bueno, en el caso de yo creo que no sabes cuál es la verdad, no importa eso, ya estás viviendo en un mundo de fantasía, pero te toca Tommy y Mónica Rincón, hay un momento en que uno dice, no, ¿sabes qué? Las dos son mentirosas, pero prefiero a Tommy porque por lo menos sé lo que está hablando, digamos. Ella va pero la otra quiere ser de izquierda, buena onda, no, ahí no, es que es mentira, digamos. No puedo yo estar en la media del pensamiento medio, porque ahí no hay nada, digamos, en el medio, ¿no? Hay gente que está en el medio. No sé si estoy ofendiendo a alguien. Y si hacen en las redes sociales, pero así es. O sea, hay un momento que todo el mundo dice, no puede ser, o sea, las experiencias personales e individuales no son así. O sea, no... Hay que estar en algún lado. No, pero es que O en el tampoco, tuyo propio. es que yo he conocido 1000 personas que me dicen que me hablan una cosa y después las veo por redes sociales o por Facebook y son otra persona. Entonces digo, bueno, pero ¿cómo? O sea, también te podrías caer callado, digamos, que es una posibilidad. Yo no he explorado todavía. Pero decir una cosa que no crees, no, o sea, hay un momento en que tú decís, no sé. Bueno, todos los escritores que importan, para mi gusto, tienen ese pensamiento. O, como Pablo Neruda, dicen, soy comunista, soy del partido, que son todos los hueones que están todos equivocados y han pegado hueá, pero no me importa, yo voy, firmo 4 manifiestos, pero incluso así, en un momento álgido de la Guerra Fría, incluso Neruda, que intentó hacer esta política como de avestruz, el hueón de manera magistral, y ir como un poco firmando un manifiesto para otro, incluso él se encontró en la incomodidad de que fue a Nueva York al Pen Club y Cuba le retiró su apoyo y los intelectuales cubanos escribieron un manifiesto muy largo con muchas firmas, más firmas que retirando su apoyo y insultándolo y tratándolo como si fuera un traidor de la revolución. Pucha, si a Neruda le pasa eso, ¿cómo le va a pasar a Nicanor? Digamos, era imposible. Hay un momento en que era imposible no serlo. Hasta Gonzalo Rojas, que navegó entre una agua y la otra, se fue a vivir a Alemania del Este y se salió arrancando, se fue a Venezuela para que vieras cómo estaba mal de Alemania del Este. Era otra Venezuela que hoy. Se fue a Venezuela y después se fue a Chile. Después de Venezuela se fue a Chile en la época de la dictadura. O sea, prefirió la dictadura chilena a la democracia venezolana. O sea, lo que quiero decir es que hay un momento que fue lo que vio Nicanor, en que él, Nicanor, navegaba con toda calma en los mares de la izquierda mundial y ya no fue posible. Si no le fue posible a Neruda, militante estrella del Partido Comunista chileno, navegar en esta agua, para que ibas, cómo Nicanor iba a aguantar. Y yo cuento en el libro, por supuesto falseando un poco la verdad, o empujándolo, que Neruda entendió perfectamente cuando Nicanor va a la Unión Soviética y vuelve a escribir unos poemas melancólicos. Neruda, que había tenido una pelea con Nicanor, le escribe un poema de amistad a Nicanor.
yo lo entiendo, aunque no sé si fue así o no, pero lo entiendo yo, lo interpreto yo, como un gesto de Neruda diciéndole, Nicanor, sé lo que tú estás viviendo. O sea, yo la Unión Soviética la conozco y todo lo que tú nos dices en tu libro sobre el nivel de opresión y censura, yo lo entiendo y te agradezco mucho que no lo digas. Entonces mi manera de atribuirte ese gesto de silencio cómplice es escribirte poemas. Por supuesto que no puede no haber sido así, pero quiero decir que los dos entendían. Neruda era alguien totalmente socialdemócrata, no tenía nada de... Comunista. Era comunista, pero el comunismo de esa época era socialdemócrata. Era un socialdemócrata, hoy en día sería como del PPD, digamos. O sea, era una cosa totalmente moderada, suave, comunista, por supuesto, pero no en ningún sentido extremo. ¿Algo más? Yo. ¿Cómo era, y bajo ese mismo prisma, cómo era la relación que tenía Nicanor con el resto de la familia Parra? Siendo la familia Parra quizás de sentimiento más bien de izquierda y él siendo la oveja momia de la familia. Bueno, lo que pasa es que la única persona que le hubiese podido reprochar su filiación, su complejidad política había sido la Violeta, que ya estaba muerta. La Hilda, que era su hermana menor, era de moda cristiana, así que nunca hubo problema con ella, digamos. Y Roberto, Eduardo y todo esto eran comunistas de izquierda, pero lo que yo digo en el libro, no sé si será cierto, pero yo creo que sí, el comunismo de los Parra era como el radicalismo de su papá. O sea, eran radicales de izquierda, digamos. O sea, era un comunismo muy poco ideológico, muy compañerismo, digamos. Y claro, sí hay un tema social que es más profundo que el solo tema político. El que sí, Nicanor, fue el de la familia que salió de la pobreza, digamos, y la postración. Algunos, como los menores, nunca se lo perdonaron. Otros, como los mayores, que son la Violeta, la Hilda y Roberto, nunca se lo reprocharon, según dice él. Yo no sé, yo no conocí ni a Roberto, ni a Violeta, ni a la Hilda. O sea, estoy hablando de la versión de Nicanor. Sí conocí a Lalo, sí conocí a los menores, digamos. Y los menores nunca hablaron del tema político, digamos, nunca dijeron nada de la política, sino que decían que era amarrete, y que era discípulo de la Virgen del Puño. Y ese era el término, nunca dijeron, es un facho. Ahora, los sobrinos sí, la Isabel y Ángel, sobre todo Ángel, tenían ese discurso. Pero el resto no... tenía una noción de la política como completamente distinta a la que uno tiene hoy. Digo que, no sé, la Hilda y la mamá de Nicanor, que es la Clara Sandoval, cuando a Nicanor lo quieren echar de la SECH, van a la SECH con piedra en la cartera para sacarle la cresta a lo de la SECH. Justo tuvieron tan buena suerte, o tan mala suerte, que llegó Ionesco a la SECH y Ionesco da un discurso sobre el absurdo y un discurso muy anticomunista en la SECH y todos se quedan como o sea, Ionesco dice lo mismo que habría dicho Nicanor si Nicanor hubiese podido hablar. Pero están la Hilda, los hijos de la Hilda, en la Nopal, todo eso, la Clara Sandoval y compañía con piedra en el bolso para sacarle la cresta al que se ocurriera. O sea, tenía una lesión tribal, digamos. No sabemos lo que habría pensado la Violeta de vivir más tiempo. Sabemos, según Nicanor y según más fuentes, que ella tenía un posicionamiento profundo y irreversible contra la dirigencia del Partido Comunista. Según algunos, su pelea era porque el comunismo se había puesto muy moderado y ella estaba más
es la vía más institucional. Según otros, es que los comunistas se habían puesto demasiado cabeza de pistola y en el fondo estaba en la moderación. Lo que sabemos es que ella fue comunista toda su vida, pero nunca fue una militante muy estricta, digamos. O sea, igual que Nicanor, gozó todos los beneficios de ser comunista, pero cuando se le pidió alguna hueá a cambio, le pareció que no, o sea, se fue a Varsovia, consiguió beca y todo, pero cuando el comunismo le pidió, igual cantaba y todo. Y yo estoy seguro que habría cantado muchísimos años más. O sea, y Nicanor también, de alguna forma. O sea, Nicanor era muy difícil que él pudiera decir algo en contra de la izquierda. Aunque estaba totalmente en contra. Pero así como que yo voy a grabarte y tú dime lo que opinás del Partido Comunista, antes de morirse, que hablar mal. Pero no era cosa de lealtad con el Partido Comunista, era una cosa también de miedo. O sea, tenía muy claro Nicanor que en el mundo de la cultura, la izquierda es la que domina, es la que gana. O sea, se pierde mucho tiempo y mucho dinero si uno se pone contra la izquierda en el mundo de la cultura. Es igual que al revés, si yo me voy a la bolsa de comercio y digo que soy comunista, me sacan la cresta, digamos. Si voy a ir a Nueva York, no sé cuándo, y voy y digo, no, yo estoy a favor del comunismo, me sacan la mierda, digamos. En cambio, si yo me voy a hablar en el mundo de la cultura y digo que soy liberal, ultraliberal, me matan. Digamos. Eso lo tenían claro. ¿No? ¿Cuál era el nivel de adhesión de la Violeta al proyecto comunista? Nunca se sabrá, porque se murió en el 67. Y en el 67 el Partido Comunista era un partido dentro de la legalidad, completamente institucional, y era cuestionado por eso. No sabemos. Según Ángel me decía que si yo hubiese vivido en la Unidad Popular se habría transformado en milita. Estaría en el cerro combatiendo. Eso decía Ángel. Y es bastante creíble porque era alguien de arma tomate, digamos. Y si le hubiesen dado cualquier motivo para tomar un arma, lo hubiese tomado. Y también Nicanor coqueteó con el mirismo, digamos, la ultraizquierda, pero en su versión hippie. O sea, siempre tuvo un problema con el comunismo, pero era muy contradictorio en el caso de Nicanor, digamos, que Nicanor odiaba esta parte institucional del comunismo, esta parte como ordenada. Él le gustaba la gente que pone bombas, digamos, pero al mismo tiempo Nicanor no ponía ni una bomba de nada, digamos. Entonces, era complejo su adhesión en política. Como te digo, era difícil. Cuando tú llegabas a Nicanor y tú eras liberal, y tú eras como, él era de izquierda. Y cuando tú llegabas de izquierda, él era liberal. O sea, nunca sabía dónde iba a parar. Era complejo políticamente. Al final de todo, yo creo que en el fondo era un demócrata cristiano sin cristianismo, digamos. Era un hombre de centro, liberal, moderado, con una cabeza vanguardista, que contradecía esa adhesión, digamos. O sea, en el fondo estaba a favor del PPD o de la EC, digamos. Pero cuando tú lo tratabas así, te decía, no, yo estoy porque se acaba todo, digamos, estoy por romper con todo. O sea, estaba más arriba de cualquier bando político. Sí, pero a la hora que hubo, me parecía súper bien poder poner la plata en una cuenta de banco y que esta cuenta o sea, era muy... A ver, ¿cómo lo puedo decir eso? Pero yo creo que Nicanor era bien chileno. Entonces, yo creo que su situación política me parece súper extraña, son súper chilenas. O sea, como todo chileno, estuvo con Frei, estuvo con Allende, pero le pareció mal, estuvo con el golpe, pero también le pareció mal, estuvo contra Pinochet, pero también no tanto. O sea, como el chileno medio, digamos. En ese sentido era muy parecido al chileno medio, aunque era todo lo contrario, digamos. Pero sí, en el fondo, como muchos chilenos que están callados, celebró el golpe, y como muchos chilenos muy luego se dio cuenta que esto no era nada bueno, como muchos chilenos aguantó la dictadura y estuvo contra la dictadura, y con muchos chilenos votó a favor del no, y le pareció la mejor alternativa, con muchos
era así, digamos. Pero de todos los presidentes, al único presidente que yo le vi escribir un poema fue a Frei Montalva. Ese fue el único al que escribió un poema y un antipoema de muerte. O sea, eso habla de algo, digamos. No tenía ninguna simpatía por Frei Montalva que uno supiera antes de eso. Pero ese era su... Y no solamente la onda de él, sino que la de Jorge Milla y la de Oyarzún también. O sea, fue una escuela de gente criada a la izquierda, educada a la izquierda, que se fueron yendo hacia el centro, todos juntos. No se sabe muy bien por qué, porque no fue algo que se comunicaran entre ellos, digamos. No fue que Oyarzún y Milla y Parra dijeran, ¿sabes qué? Vámonos, sino que fue una cosa como... Eran personas que creían en el proyecto socialdemócrata liberal chileno, radical. Eran radicales. Una vez me dijo eso a mí, me dijo, mi papá era radical. Me dijo como si fuera un secreto. Un pecado. No, porque cachaba que yo entendía lo que me estaba diciendo, o sea, cachaba que por mi historia personal y política, yo cachaba que eso era más que un dato. Era como decirme, oye, nosotros todos somos radicales, los padres, somos radicales. La traducción del radicalismo al siglo XX o al final del siglo XX es comunismo, pero en el fondo somos un comunismo radical, o sea, cuando el Lalo Parra, que era mucho más de izquierda que Nicanor, hace un comercial de Solven vestido como de Tapsin, de Tapsin, quizás todo Solven es más rentable. Todos los comunistas dicen, pero ¿cómo? Lalo, usted hace pero ¿cómo si me pagan plata? Ya, pero ¿cómo? Usted es comunista. O sea, ¿qué están hablando? Yo le hago también un comercial del patrimonio si quieren, pero a ver, ¿qué mierda toda esta weá que están ustedes? O sea, el Lalo que no era Nicanor en muchos sentidos, tenía la misma impresión, digamos. Y Roberto también, o sea, Roberto hace esta obra de Alegre, viaja por Europa. ¿Tú crees que alguna vez se preguntó de dónde venían toda esa gente? Todos estos niños que hicieron la Alegre eran todos niños cuicos. ¿Vos crees que Roberto alguna vez les dijo, ay, ¿usted dónde viene, concha su padre? Nunca. Lo ponía ahí en París y Roberto Parra funcionaba. Lo ponía en Viena y funcionaba. Hablaba alemán 2 minutos, francés en 40 segundos. Estaba ahí. O sea, estos que ahí no estaban para... Claro, la Violeta era hiper simpático con los cuicos, con los ricos, hasta que le decían que no. Y ahí le decía, viejo, conche tu madre, oligarca de mierda, sacar la mierda. Pero ahí, pero no. Pero su vida entera eran gente de la reina, digamos, gente hippie de la reina, o sea, hippie, no hippie, de los 60. Tenían esa construcción, el mismo Ángel Parra, que yo hablo en el libro, digamos, pucha, siempre quería estar en la onda, quería saber qué estaba pasando en Chile, digamos, y quiénes son y dónde estaba. Entonces me decía, la última vez que lo vi, ¿tú conocías a Aravena, el arquitecto, no sé qué? Claro, pero lo querés conocer, yo te lo presento, vamos a citar si vive en Santiago, yo vivo en Santiago, estamos en París, bueno, ¿qué va a pensar un huevón que vive en Santiago? No, pero es que es importante, te va a servir conocerlo. Y así esa hueá, digamos, todo era así. O sea, no, es un mundo ideológico muy difícil de comprender. Yo no conocí la realidad y no sé cómo habría sido, pero yo creo que habría sido igual. O sea, que habría sido totalmente, digamos, flexible ideológicamente. Y hasta que le sirviera, pues, si no servía te van a la chucha, digamos, pero si no, o sea, que siempre le pasaba lo mismo, que alguien decía, le explicaba el rock y decía, no, el rock no sirve para nada, no, la música tiene que ser con guitarra, y pasaban como 6 meses y ya empezaba a hacer una canción de rock. Decían, pero Violeta, si tú dijiste que el rock no, ya, pero es que se demoró 6 meses, y en 6 meses no solo que no avisaba, que quería ganarle a alguien, que era muy propio de los Parras, toda esa pelea de ganarle a alguien,
De ser el mejor. Sí, y poner un cuarteto de rock y nadie lo ha hecho. Pero dice, no. La gente toda la vida era como, no, esto no. Y después todo sí, pues. Todo suma. Todos son. Muy bien, podríamos estar allí 10 horas más, pero... Claro que no. No sé, si tú tienes tiempo. No. Les agradecemos su visita y a los que nos están viendo por el canal, por favor, no se pierdan la lectura de Nicanor Parra, Requiem in Vivo. Realmente se pasa muy bien, como dijimos al principio, está hecho en capítulos cortos que a uno lo llaman al siguiente, pero también podría uno descansar un rato Y y leer, leerlo después, ¿no? por entre medio, no sé. Alguien no nos sabe, ¿Ah? Por ejemplo. Gracias a todos por venir, muchas gracias Rafael por Gracias.